No, mentira, los abogados que no toman no me oyen. Ay, es que creo que yo esperaba mucho y me ha dado muy poco. Vamos. Capibareando Podcast. Hola chiquilines, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Sergio Vera y estamos en el primer episodio de Capibareando Podcast. Un podcast donde hablamos de todos los temas que ustedes nos propongan, de los que podamos poner sobre la mesa y vamos a discutirlo y hablarlo desde nuestro punto de vista con mi querida Luz. ¿Cómo estás, Luz? Bienvenida. ¿Cómo estás, Sergio? Estoy muy feliz de estar aquí, de pertenecer a este equipo. Me encanta la idea de Capibareando, entonces le demos. Y en este primer capítulo les vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos los jóvenes, que es el famoso tema de las pasantías. Ese tema que nos trae dolores de cabeza, que a algunos les trae beneficios. Entonces vamos a hablar desde nuestro punto de vista, desde nuestro conocimiento, desde nuestras experiencias sobre lo que son las pasantías en una miscelánea de un montón de cosas. Sí, o sea, como bien lo haces mención, a ver, ¿qué es una pasantía? Para ti, ¿qué es una pasantía? A ver, arrancamos con la pasantía. ¿Qué es una pasantía? Una pasantía es un trabajo que yo voy a hablar un poquito de la historia, de dónde sale la pasantía. La pasantía empezó en realidad en el siglo XI al siglo XV como concepto, ¿no? Obviamente no se llamaba pasantía. ¿A qué me refiero con que empezó en esa época? Empezó en esa época porque era el alumno, entre comillas, que entraba a trabajar entre los herreros, obreros y demás, antes de la Revolución Industrial, a aprender un oficio, en donde su remuneración no era tanto en dinero, sino que en ese entonces era aprender el oficio para después ser el maestro y esa persona pasar a ser el oficio. Nace desde ese lugar, entonces es entre comillas, que alguien que está empezando, o por lo menos eso es lo que yo pienso, aprenda el oficio. Hoy en día obviamente tiene muchos más factores, ¿no? Porque están las leyes, está más normado, están las universidades, está un montón de reglamentación y también tiene un montón de errores y huecos, especialmente aquí en Latinoamérica, creo. Yo quisiera más bien, Luz, vos que, bueno, has estudiado Derecho, ahora estás estudiando una carrera, me cuentes algo de tu experiencia, de lo que, ¿en qué hiciste pasantías cuando estabas en Derecho? Se cuelga, ¿no? Hice varias pasantías, la verdad, varias, porque, bueno, para empezar era un requisito, era una materia dentro de la carrera de Derecho, en la UNSA, es una materia. Es que creo que yo esperaba mucho y me han dado muy poco. Pero, y sí, tal vez. La primera pasantía que yo realicé, precisamente porque es una materia dentro de la carrera de Derecho en la UNSA, o sea, no es como que yo quiero hacer unas pasantías y me voy a buscar la vida. Que sí sé que hay casos, pero dentro de mí era esta la situación, ¿no? Es obligatorio. Sí, porque, bueno, igual me ponderaban nota. Entonces, sí. Yo empecé a mis 20 años en mi primera pasantía, mi primer trabajo, así jamás había salido de casa y demás. Y puedo decir que esa primera experiencia como pasantía, súper bien. Porque desde mi perspectiva, como estudiante, como niña que nunca había trabajado, que nunca había visto cómo es una oficina. ¿Fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo. Oh, ya. Pero así de todo, ya de todo. Entonces, la primera que tuve a los 20 años, puedo decir que me ha enseñado todo. O sea, yo no esperaba nada, no tenía claro cuál era la situación. Obviamente lo que hubiera sido mejor era que esté en el área jurídica, pero yo no estaba en esa área, estaba en otra área que de alguna u otra manera sí, pues sí se enlazaba.
Pero sí me aceptaron esa pasantía en la universidad, entonces súper. No, la idea era Vos probar. querías tu notica. Yo quería mi nota, exacto. O sea, yo aspiraba a mi nota, no tenía nada más, no aspiraba nada más. Porque tampoco sabía, ¿no? Que podías escalar. Claro. Puedo decir que esa primera pasantía la disfruté, aprendí, entendí, analicé, observé todo, todo, de un extremo al otro. Se supone que en una pasantía, yo ahora en la realidad, bueno, no sé, un ejemplo, si una amiga cercana va a una pasantía, tú, no sé, alguien, yo esperaría y le diría esto de que, oye, tú eres una esponjita y tienes que absorber todo lo que te enseñen en ese lugar. Esa es la recomendación que yo les hago a ustedes, que puedo transmitirles. Pero hay lugares que no. O sea, hay lugares donde no aprendiste. Nada. Bueno, de todo se aprende, ¿no? De todos los lugares se aprende, pero... ¿Cuántas pasantías hiciste, Luz? Yo hice tres pasantías. ¿Pero todas porque te pedían en la U? No. No, Porque era tengo ya... entendido que en la universidad te piden, por lo menos eso dice la ley, si no me equivoco, 6 meses de pasantía, que son una cierta cantidad de horas. Ajá. Pero algunas fueron Por gusto. gusto, por aprender. Porque, bueno, te piden, usualmente está normado, ¿no? Que son 3 a 6 horas dentro de la universidad, la pasantía. Pero, donde estés haciendo tu pasantía, pues también tienes que cumplir los horarios laborales. Obviamente, y tú no eres un trabajador de planta, no eres un personal de planta, no eres un funcionario público específico, eres un pasante. Una persona que está haciendo sus prácticas profesionales ahí, que está yendo a aprender. Yo tuve 3, porque, bueno, en esta primera que les cuento me fue muy bien, a mí me gustó esa experiencia. Y bueno, pues yo recibía una remuneración. Ya, era de aproximadamente, era 500 bolivianos, o sea, yo nunca había trabajado, a ver, que me den 500 bolivianos. Claro. Para mí era belleza. A los 20 años, así como que... Yes. Y a mi abuela, toma para la luz. No, pero sí. Era la primera vez que había aportado en mi casa. Sí. Aporten. No, si tienen dinero, chicos, guárdense. Esa es otra. Mira, haciendo un paréntesis, yo sé que como jóvenes y demás, teniendo plata, es como eres un niño con un dulce nuevo. No te lo acabas, Claro. te lo quieres acabar así. Pero no. Inviertan en sus cosas, cómprense camas, cómprense ropero, ahorren para algo que quieran, no despilfarren tanto en ropa. Obvio, si ustedes quieren comprarse una ropa, háganlo, pero ahorren siempre para algo propio. Yo con esa plata de la pasantía me he comprado ropa, zapatos y ropa. Claro, que eso también es un tema, creo yo, ¿no? Porque, bueno, antes atrás de cámaras estábamos hablando con Luz precisamente un poco sobre el tema de la remuneración que tienen las pasantías, ¿no? Y bueno, hablábamos de que incluso hay gente que piensan que las pasantías o no se deberían pagar nada, que se dan casos, o de que Luz me comentaba que hay gente que piensa que incluso el pasante debería pagar. Sin embargo, analizando un poco mientras veía el tema, y que ahora quiero saber un poquito tu opinión desde tu experiencia, creo que genera una brecha social, ¿no? Porque si bien, bueno, vos me cuentas que tienes a tu abuelita y le pasabas para la luz, me imagino que tu abuelita también ponía para la casa, tal vez alguien más en tu casa, no sé. Pero hay gente que no tiene esa posibilidad y obviamente si estás estudiando en una universidad pública, va a ser por 2 factores. Va a ser porque uno es, gracias a Dios, en Bolivia tenemos una universidad gratuita, y 2, porque por el estudio, ¿no? Hay mucha gente es por ambos, otros por uno, otros por otro. Entonces, que te pidan una pasantía donde tienes que ir a trabajar y además no te van a pagar y vos tienes necesidades, ¿no? Mucha hay gente que apenas tiene para comer, tiene para vestirse o para sus pasajes, y que más encima tenga que ir a trabajar gratis. Es un poco complicado en cuanto a la normativa, ¿no? Creo que hay cosas que todavía hay que regular mucho. Bueno, me contaste que en la primera te pagaron, en las otras, ¿en todas te pagaron? ¿O hubo alguna que te dijeron, no, estás viniendo a aprender, así que yo te estoy pagando con mi enseñanza? ¿Hubo alguna? No, y si me hubieran dicho eso, que se vayan, que sí me ofrecieron
¿Saben qué? No, mejor no. En un lugar. Guardate el nombre. En un lugar de abogados. Todo mal. Pero un buffet. No. No. Sí, ves un buffet, pero era un lugar. No era abogados. Ya. Recurren los abogados. Ya. Ustedes saben. No era un bar. No, mentira, No. los abogados que no toman no me odien. Ahí la materia. Estaba muy bueno el chiste. Ya. Bueno, como les estuve diciendo, mi primera pasantía sí me gustó mucho, la verdad. Y bueno, pues como yo tenía, bueno, me pagaban, era remuneración, ¿no? Porque ellos lo catalogan Claro. como viáticos. Viáticos de tus pasajes y claro, y sí. Pero bueno, yo ya había tenido el certificado de pasantía, ya tenía la nota en la universidad. Y bueno, pues a mí ya me gustó recibir dinero, ¿no? Como nunca antes había trabajado, entonces dije, ¿por qué no me busco otra pasantía? Me busqué otra. Y ahí me ofrecían un poquito más, era 700 bolivianos. Me quedaba un poquito más lejos de mi casa, era doble pasaje, pero bueno, Claro. estaba bien. Luego tuve la oportunidad, me ofrecieron un trabajo ya de planta como funcionaria y las tuve que dejar, pero ahí como que no me gustaba tanto, pues porque no recibía las tareas que yo esperaba para aprender, ¿no? Como les decía, yo era como una esponjita en la primera Claro. pasantía, entonces sí, me daban la confianza como para decirme, Luz, tienes que redactar esta nota. Y no era de la nada, ¿no? Me enseñaban, me decían, mira, puedes agarrar la carpeta y revisar la documentación y guiarte de cómo son las notas. Claro, no te decían, vos ya deberías saber. No, porque se supone ¿Qué también pasa? que estás para aprender. Claro. ¿No ve? Entonces, mientras en esta otra pasantía donde me pagaban un poquito más, era como que si había algo que hacer, me decía. No sé si no es que no tenían la confianza para darme o alguna carpeta, alguna tarea. O quizá estaban, ahora que estoy analizando, ¿no? Quizá estaban ellos muy ocupados porque para que tú des tarea a alguien, primero le tienes que enseñar y tienes que ser paciente, ¿no? Porque esto se hace así. Y bien, si tú eres una capa, pues lo vas a hacer así, y si no, pues vas a tener fallos y vas a ir aprendiendo. Pero en esta, no, podría decirles que prácticamente no era tampoco la niña que sacaba copias, no, porque sí hay casos así. Sí. Pero era como que y como que yo buscaba, pero no era como que no hay nada que hacer, o cómo se hace esto, o qué es esto, pero ni así. No. O sea, no hacías nada prácticamente. No. Qué triste, ¿no? Mira, me hace recuerdo que tiene que ver también con eso. No me ha pasado, pero sí he escuchado experiencias de gente que conozco en el área, que es con el tema de los chefs. Oh. ¿Qué pasa con los chefs o con los cocineros que están estudiando para ser gastrónomos? No sé si se dice así, si no, perdón. Creo que sí, ¿no? Pero ¿qué pasa muchas veces? Porque a ellos también les exigen pasantías para ir a trabajar en restaurantes y demás. Entonces hay a veces ese abuso, que me imagino que se da en distintos sectores, ¿no? Me contaban, por ejemplo, que muchos restaurantes ofrecen pasantías a los chefs. Obviamente ellos entran con la expectativa de aprender. Si bien están aprendiendo en un instituto, otra cosa es en cancha. Los chefs no me van a dejar mentir, porque una cosa es hacer un plato que te están enseñando, que si, por ejemplo, una sopa de maní, donde vas a hacer una sopa de maní para que pongas los ingredientes y quede extremadamente deliciosa con la técnica, ¿no? Porque los chefs tienen su técnica. Pero otra cosa es si te dicen, mira, ha entrado 20 comensales, sácame en 5 minutos 20 sopas de maní, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba en ese sentido que me hiciste recuerdo precisamente con lo que me dices? Que es todo lo contrario, ¿no? O sea, en lugar de no me des trabajo, que ofrecen pasantías a los chefs diciéndoles, ven a mi restaurante como pasante, te doy certificado, te doy todo, pero terminan trabajando como si fueran el chef o el cocinero principal. Porque en realidad está el dueño, que obviamente tal vez le va a enseñar que se hace así la receta, pero vos eres el que está estudiando, así que vos sabes, ¿no? O sea, ya conmigo no te metes. Yo solo soy el dueño prácticamente. Entonces sí me han contado que pasaba eso. Me decían, al final sí, he aprendido, pero no porque alguien me haya enseñado,
sino porque en el camino, con los errores, los problemas que surgen en la cocina, que es un trabajo hermoso pero pesado, terminas aprendiendo, pero a la mala, ¿no? No porque alguien te esté enseñando. Obviamente no son todos lugares. Tengo chefs también que me han contado que han ido a restaurantes y han estado ahí de subchefs y han aprendido desde cómo se limpia su espacio de trabajo. O sea, desde eso, ¿no? Entonces, y creo que llega a ver a veces los dos lados, ¿no? Uno, que no hagas nada y no aprendas nada, como fue tu caso, y otro, desde que te abusen y te tomen como un trabajador sin paga o un trabajador con poca paga. Gracias a Dios no me ha pasado, porque sí conozco casos que los explotan. Bueno, en la actualidad que estoy estudiando otra carrera, y que tiene más que ver con el área comercial, redes digital y demás. No, es el frente, es marketing. Y publicidad. Sí, pero bueno, a mí me gustaría hacer pasantías en esta área, pues porque quiero aprender, no para que me exploten, ni crean que soy una funcionaria más. Pero, a ver, ustedes busquen pasantías en el área de marketing y publicidad. Busquen y les van a salir que sepas Adobe, el Illustrator, que sepas editar, que crees contenido, que manejes redes sociales y que tengas tu portafolio digital. Y experiencia de 2 años. O sea, actualmente creo que las empresas y las instituciones, creo yo, se están aprovechando de este término de pasantía. O sea, ya quieren que seas un trabajador más de planta con viáticos. Que esos viáticos son desde 200 hasta 700, no va a pasar más de 700 pesos. Y te ofrecen, ¿no? Ay, que vas a tener tu bono. ¿Se pueden meter su bono? Se enojó. Donde tengan espacio. Pero en serio. Entonces hay muchos lugares donde sí se aprovechan de eso. Hay otros donde los pasantes son los que hacen el mandado, que anda por el cafecito, que anda por el pancito, que anda a sacar copias. O como el mensajero, que necesitamos que envíes esto, necesitamos que mandes esto al otro lugar, a las otras oficinas y demás. Entonces, no está bien. ¿Quién regula esto? No hay nada. Tú eres la abogada, tú tienes que saber. No sé. No me gusta, de hecho, ya no. Detesto, así que genuinamente estoy ya desactualizada del caso, pero obviamente el Ministerio de Trabajo tiene mucho que ver ahí en el tema de las pasantías. Entonces a mí me gustaría saber qué va a pasar con esto de las pasantías. Rodrigo Paz, no me dirá, señor presidente, ¿qué va a pasar con las pasantías? Se asusta, ¿no? No, sí, queremos saber qué va a hacer. Me gustaría que esto sea regulado, que realmente se debata, que haya una normativa que realmente tenga regulación. Como les digo, ya las empresas quieren personal de planta con nada de paga y te quieren bien capacitado ya. O sea, que creo que entendemos nosotros como pasantía algo para aprender, y se supone que estás buscando algo de tu área para aprender, porque te enseñan lo teórico en la universidad y necesitas las prácticas profesionales y demás. Quizá en otras universidades como en la mía necesitaban esa materia, pero tampoco significa que te van a denigrar, tampoco significa que tú te dejes. Sinceramente, igual he encontrado pasantías en un área específica donde tenía que hacer... tenía un título el área y me hacían hacer otra cosa de otra área que no está bien, no es correcto. No es correcto. Y mira, precisamente quería preguntar, porque se supone, o por lo menos eso estuve leyendo, que la normativa dice que tienes que tener, en teoría, ¿no? Por lo menos a lo que he leído, es un tutor. Sí. No sé si en tu caso se dio que tenías un tutor o alguien que estaba controlando precisamente eso, en el sentido de que digan, che, estás haciendo lo que dice el trabajo, o qué estás aprendiendo, vení, mostrame. O no. La verdad es que no tengo ni idea cómo funciona, porque en mi caso, bueno, desde la actuación, haciendo un pequeño paréntesis a mi pregunta, sí pasa muchas veces que te dicen,
como actor, obviamente aquí en Bolivia no hay una profesionalización como tal del tema, pero sí te dice la gente, no, es que es el derecho del piso, ¿no? Para que aprendas a actuar, que es más o menos lo mismo, ¿no? Pero quiero saber, o sea, ¿qué hace ese tutor? O sea, ¿realmente está controlando, te está diciendo, che, ¿qué estás haciendo en la pasantía? ¿Qué ha pasado en tu caso? Digamos, me imagino que en la primera no tanto, porque en la primera tengo entendido que has entrado más por ti misma, pero en las demás... Es que, a ver, ¿para qué necesitamos un tutor? El tutor se necesita para... El tutor se pone didáctica. El tutor, por lo menos, para la primera pasantía que yo tuve en la universidad, sí se necesitaba porque, bueno, este tutor, eran dos tutores. Era un tutor dentro del trabajo, dentro de la empresa de la pasantía. O sea, alguien de la empresa. Sí, alguien de la empresa. Y era otro tutor de la pasantía de la universidad. Entonces, el tutor de la empresa, institución y demás tenía que emitir un informe. Y tú como pasante emitías un informe también mensual de actividades, de qué es lo que has hecho ese mes, se lo pasabas a tu tutor decía, ah, muy bien, que has hecho esto, perfecto, yo lo mando. Y eso se mandaba a la universidad. Y el tutor de la universidad revisaba y decía, ah, bueno, ya, esto sí es competencia de tu área. ¿Es un docente o es un alumno? No, es un docente, es un docente. Y por eso es que se generaba la nota de la materia de pasantía, así. Dentro de las otras, que ya era por puro placer, sufrimiento de placer. Eran las dos cosas a la vez. También se tenía un tutor, ahora que estoy haciendo memoria, se tenía un tutor, pero les valías 3 hectáreas de pepino. 3 hectáreas de pepino. Si la pasantía no era para una materia como tal o para una nota como tal, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Dentro de la institución pública funciona así, no estoy muy segura si dentro de las instituciones privadas funcionan así, tanto como universidades y empresas. Este tema de que la universidad tiene que mandar la nota diciendo, este estudiante quiere postular a esta pasantía. Yeah. O sea, la universidad tiene que mandar una nota. Y ahí recién casi se me sale el nombre de una pasantía. Y ahí recién... La institución te toma en cuenta. La institución te toma en cuenta y acepta toda tu documentación. Así, ese es el flujo. Pero en esas pasantías que ya era por puro placer, les he valido 3 hectáreas de pepino. O sea, simplemente yo emitía mi informe mensual, el informe mensual pasaba pero ¿sabes qué? Uno sí era como que necesito esos informes a tal hora, y si no está a tal hora, van a tener consecuencias. Y pues sí había consecuencias. Obviamente no puedo decir que a mí me han tratado la vida, pero sí había consecuencias para las personas que nos ponían a cargo, que no era el tutor real. Ya, o sea, me imagino eran gente de planta. Claro, era gente de planta. Entonces, hacen cualquier despelote. O sea, también me ha tocado ver que, no por lo menos a mí, mi tutor no me ha llamado la atención, pero sí a mis compañeritos de aquel entonces. Pero también he visto precisamente esto de que yo soy tu tutor, pero vas a estar a cargo del funcionario, ¿no? Claro. Público o privado. Pero entonces se vende. El otro, hola, soy tu encargado. Y sí, y puedo que con el encargado yo me lleve súper bien y todo tranqui, pero si algo estaba mal dentro del informe o no se presentaba a tal hora, la tratada y la llamada de atención era para él. ¿No? Entonces es como que, dude, ¿por qué no haces tu trabajo? Claro. O sea, aquí firmas tú como tutor. Y sinceramente les digo, lo que a mí más me importaba en esto, que ya era en estas otras 2 pasantías que eran de placer, a mí me interesaba que firmen nada más para que me paguen. Porque en mi tercera pasantía he ido escalando en sueldos. En la primera pasantía era 500, en la segunda era 700 y en la tercera era 1000. Era 1000, era la que más pagaba. Si ustedes saben dónde es, déjenlo en los comentarios. Porque yo no les voy a decir. Y está normado también, es que hagan por ahí. Más bien creo que vas a resolver y te van a decir, ¿dónde? Hagan sus investigaciones, pero está por ahí. Pero yo tenía entendido que era la más top. El pago nada más. O sea, que no había ningún otro lugar
de pasantía que te paguen más de los 1.000 dentro del área pública. De la privada no tengo ni la más mínima idea. Pero me gustaría tocar un tema igual ya. Esta brecha que mencionabas hace un ratito, de que si una pasantía debería ser remunerada, pagada, o que el pasante que quiere hacer sus prácticas, que quiere aprender y demás, pague. Porque yo he visto comentarios de acá de Bolivia donde se sacan la mugre diciendo literalmente el pasante debería pagar a la empresa, institución y demás por aprender, así como le paga a la universidad, comentaba. Y éramos como que... ¿Tú qué piensas? Mira, yo pienso al respecto que precisamente la pasantía es para aprender, ¿no? Para agarrar experiencia en el ámbito. De hecho, una opinión personal mía es que por el contrario, deberían ser mejor pagadas. No solamente, de hecho, aquí en Bolivia tenemos el problema de que, por ejemplo, lo que decías, ¿no? El pasante, si por lo que está poco tiempo, no entra como alguien de planta, no tiene creo, si no corregime, o no me corrige la gente, sino que me parece que ni siquiera tiene un seguro. Leía hace poco un caso de que fue publicado en un periódico de acá de Bolivia, de Santa Cruz, precisamente buscando sobre el tema de una pasante que tuvo un accidente. Lamentablemente, el vehículo que era de la empresa en teoría, que después dijeron que no y se negaron, no tenía ni SOAT, que es el seguro, para la gente que no sabe, de los automóviles. Entonces tuvieron que cubrir la familia con los gastos y el supervisor ayudó, según él, de buen corazón con algo de dinero. Pero es una historia bastante triste porque gastaron un montón de dinero para que al final esta pasante termine falleciendo. Lamentablemente, y eso contaban en la nota del periódico, la mamá se entera por la tarde, el accidente sucedió por la mañana, le llaman: señora, su hija se ha accidentado. Se entera por la tarde y hasta que llega al hospital donde estaba la chica, lamentablemente ya habían pasado horas. Entonces le decían que tienen que pagar. Después el hospital supuestamente se negó de que sí lo habían atendido, pero la señora dice que no, que al final lo terminan haciendo por el seguro universal, porque no tenían plata y aún así obviamente hay cosas que no cubren, entonces tuvieron que pagar. Entonces, ya, una cosa es, por ejemplo, derechos. Esta era una pasantía de una tecnicatura de construcción. Entonces, hay cositas que creo que hay que revisar, precisamente lo que vos decías, ¿no? En el sentido de normativas, y que tampoco es inventar la pólvora, porque hay países, sin que no te digo unos Italia, hay países aquí en Sudamérica como Argentina, Chile, que ya tienen en su normativa, en sus leyes, que se tiene que pagar tal monto por las pasantías. Y eso tiene que tener tales seguridades, tales restricciones. Si bien aquí hemos avanzado en el tema, yo creo que sí son buenas las pasantías en el sentido del aprendizaje, siempre y cuando, como vos dices, fue tu primera experiencia, absorbamos y nos puedan dar lo que necesitamos, que hasta eso debería ser regulado. Que ahora te voy a preguntar algo precisamente que me quedó ahí en el aire. Creo que nos falta un montón por regularizar para la gente joven, ¿no? Porque al final de cuentas, si bien muchos lo hacen solo por la nota, es un problema, ¿no? Porque también lo haces por tener experiencia y después poder trabajar, no necesariamente en el mismo lugar, ¿no? Sino en distintos ámbitos, porque lamentablemente después para conseguir trabajo te piden experiencia. Y es un tema, ¿no? Entonces dices, pucha, me he roto estudiando 4 o 5 años para que después me pidan 1 año, 2 años de experiencia, o por lo menos algo de experiencia, que es duro, ¿no? Y precisamente de lo que te preguntaba hace rato de los tutores, que también va por ahí, si está normado que tienen que tener tutores, por eso te preguntaba si se había dado en tu caso. Ahora, no sé si sabrás, pero en ese caso, ¿qué pasa, no? Si tu tutor no cumple sus funciones, ¿habrá algún lugar donde quejarse? No sé si lo sabes, no te puedes quejar con nadie, te la tienes que chupar. No sé, Luz, vos no sé si has visto tal vez de algún compañero, de algún caso o de ti misma.
porque es algo que me da curiosidad, ¿no? Porque tiene que haber, ¿no? No sé si a la misma universidad o a quién. Es que, a ver, vamos a tirar factos. Eso. Dentro, para empezar, no les estoy hablando obviamente desde mi experiencia en la UMSA. La UMSA está muy desactualizada. Toda la enseñanza que recibimos dentro de la UMSA es teórica. No tenemos una sola práctica. Entonces, tú como estudiante de la UMSA vas a buscar tus prácticas de que te enseñen, porque lo que estás aprendiendo en la universidad dentro de la UMSA es pura teoría. Pura teoría. Pregúntame si te enseñan a cómo dirigirte al juez. Que yo creo que también pasa en muchas privadas, la gente nos va a ir contando. A ver, yo no sé. Bueno, desde mi perspectiva actual en mi universidad, que tampoco les voy a decir dónde está, porque no me pagan nada. Auspícianos. Sí, tú sabes quién es. Sí, es muy práctico. Es todo lo contrario a la UMSA. Pero bueno, ese es otro temita. Pero a lo que íbamos y a lo que me preguntabas es que ¿dónde puedo recurrir? Yo creo generalmente que si alguna vez me hubiera pasado, hubiera buscado la manera de acercarme a él y decirle, oye, necesito que firmes. O sea, más personal. Más personal, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Tú como pasante sí o sí tienes que emitir tu informe. Les estoy hablando dentro del área pública, ¿ya? Porque la institución pública te emite tu pago, tu estipendio de una partida. ¿Qué es una partida? De un codiguito, de una cuentita, ¿ya? Específicamente. Entonces, para que salga tu pago según el convenio interinstitucional que tenga la institución laboral y la UMSA, es que sí o sí tienes que emitir un informe de tus actividades y tu informe tiene que estar avalado por tu tutor. O sea, el tutor tiene que emitir otro informe que diga sí está bien, que obviamente no va a decir eso específicamente, no, pero que diga sí, lo que dice aquí es cierto, sí ha hecho. Ha venido. Porque eso lo necesitan sí o sí para emitirte tu pago, para que desembolsen tu pago. Si no existe un informe, no te pagan. Y tú genuinamente, hay gente que si yo, como en mis pasantías, como en la del medio, que no he aprendido nada, bueno, pues yo estaba esperando mi pago. Que por donde lo veas también, la empresa me estaba regalando plata. Pues sí. Claro. ¿No? O sea, sí, yo estaba ahí esperando. Yo emitía mi informe y sinceramente no sabía qué poner. Pero así como que... Hoy serví café. Ya. 3. Y sí, no, tampoco es que servía café, ¿no? Pero incluso, y saben que las personas, los tutores y los funcionarios tampoco están tan al pendiente de lo que tú hagas, porque mi mismo tutor me decía, no, pero ¿por qué has hecho notas e informes y demás? Yo, pero ya, bueno. Claro. Y me sacaba, ¿no? Abría una carpeta y decía, apoyé en este informe, realicé este informe, pero no. Entonces... ¿me siento orgullosa de ello? No. Pero ni modo, es lo que hay. Ya estaba ahí. Era changuita, no me juzguen. Ahora es un tema eso, ¿no? Porque me imagino, mira, me ponía a pensar ahora, porque también los doctores tienen su normativa aparte para el tema de las pasantías que le llaman en realidad residencias. Sí. Entonces, creo que con los doctores incluso pasa algo parecido. Más que nada para lanzarlo, para que la gente también, los doctores, a ver si nos pueden contar un poco. Yo tengo varios amigos doctores, de hecho viví un buen tiempo con un amigo doctor y él me contaba, ¿no? ¿Por qué vivías? Perdón, ¿por qué vivía ya? Bueno, es otra. Cuando estábamos en Argentina, nos fuimos juntos, de casualidad, no fue coordinado. Sí, no, mentira, ya después nos va a contar esa historia. Hola, Miki. Nos saluda. Pero él me contaba que cuando hizo su residencia, y muchos doctores también seguramente les ha pasado, es un tema lo de los doctores, porque pasa que los explotan con horas. O sea, a veces están trabajando 24 horas de corrido sin parar. No sé cómo será su tema de los informes de los tutores, que se supone que son igual doctores. Pero me pongo a pensar, ¿no? Que también debe pasar lo mismo, ¿no? Debe haber algunos
que me imagino, no sé si dependerá de tanto de la institución o hospital o del doctor que te toca, pero debe haber algunos que sí te enseñan full y vos absorbes, como dices, como una esponja que te pasó en tu primera pasantía. Pero también debe haber casos donde te dejan a la deriva, ¿no? Él me contaba, no voy a decir dónde, porque también tengo el dato de dónde, pero él me contaba, por ejemplo, que llegó a un punto que tendría así muchos partos por día y que prácticamente ese era su trabajo. O sea, no es que tampoco le estaban enseñando, che, mira, que eso es así, hacía otras cosas también, no solamente se dedicaba a eso, pero por la afluencia de gente que tenía y obviamente trabajando tantas horas, que creo que también es un problema que hay que regular específicamente en la medicina, me dijo, mira, fácil, yo en mi residencia he hecho más de 500 nacimientos, pero fácil. No sé qué tan bueno sea eso, que un pasante, o en este caso, no sé, residente se le llama a los doctores, me parece, esté así. O sea, está bien, estás aprendiendo, ¿no?, cómo hacer parte y demás, pero a ese nivel y a ese cansancio, y él estaba tan acostumbrado a ese nivel y exigencia de trabajo que allá en Argentina, a pesar de que la ley te dice que no deberías, tenía 2 trabajos. Uno por ahí, como le llaman allá en Argentina, en negro, y otro con todos los beneficios y demás. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a trabajar un montón. Allá en Argentina tienen la regulación de que si trabajas, no me acuerdo si era 12 o 24 horas, eso hablando específicamente de los médicos, ojo, tienes que descansar un día entero. Cosa que aquí no pasa. Aquí estás 24 horas, 12 horas de descanso y ya tienes que estar entrando de nuevo a tu residencia, ¿no? Es un tema complicado, ¿sabes? Porque, mira, si desde algo como a los abogados, los ingenieros, lo que te contaba, los mismos médicos, están sufriendo tanto en ese sentido y no sé hasta qué punto para después entrar a una vida laboral real sirva. Porque mucha gente ya hace su pasantía y después ya sale de la universidad. No sé qué tanta gente le sirve que diga, che, mira, yo he hecho esta pasantía para después conseguir un trabajo. Me imagino que hay casos que sí, ¿no? Pero, y vos que has tenido muchos compañeros que no solamente en la universidad, sino que has conocido en la pasantía, si te pones a pensar ahorita, ¿cuántos ahorita ya están incluidos realmente en la vida laboral? Es que ahora, antes, bueno, desde la primera pasantía sí me han vendido el chairo de que es que si eres buena te van a contratar y te vas a quedar. Y te rajas, ¿no? Sí, te rajas. No. No. Sí he conocido gente que sí ha quedado, que era pasante y se quedó, pero hermana, era puro Charlie. O sea, era porque, ay, ya te has vuelto mi amiguito y me ayudas y ya. O sea, si le has caído bien. Sí, o sea, era eso. De verdad, era eso. ¡Ay, me da rabia! Me enoja mucho. Pero sí era eso. Sonríe. Pero ahora aquí hay una cuestionante, ¿no? De que si te explotan en tu pasantía, ¿a quién te vas a quejar? Por eso la pregunta de hace rato. Porque, sí. o sea, vas y te quejas a la universidad, o ¿a quién te vas a quejar? ¿A tu jefe inmediato? ¿A tu tutor dentro de la universidad o a tu tutor dentro de la institución para que esta persona te diga, pero son tus pasantías, tienes que aprender? ¿Está bien que te estén explotando? Dude, soy un pasante, no soy un personal de planta, no me pagan, no tengo mis AFPs, no tengo mi seguro de salud. Entonces, genuinamente, yo, con todas estas, bueno, con estas 3 experiencias que tengo dentro de las pasantías, invito al actual gobierno a ver que tal vez le preste un poquito de atención ahí. Que creo que nadie lo ha hecho hasta ahora, bueno, no que yo sepa. Entonces, a ver, veremos, no sé si tal vez llamemos su atención a que puedan regular, a que puedan analizar la situación de todos estos pasantes, de todos estos casos que les comentaba, de que ahora se están aprovechando, ¿no? Ahora quieren que hagas todo por una remuneración, que edites, que grabes, y demás. Como si te estuvieran haciendo un favor. Como si les estuviéramos haciendo un favor y nos quieren dar los viáticos, ¿no? Entonces creo que eso es todo. Sí. Eso es todo el día de hoy.
A ver si nos dejan en sus comentarios también sus experiencias. A mí me encantaría leerlos. Si han hecho pasantías, si no han hecho, si han tomado también pasantes. Quisiera saber también lo que piensa la gente que toma también pasantes, ¿no? Sí. Y me encantaría saber su opinión. Desde otra perspectiva. Desde ¿no? otra perspectiva. Ujú. Entonces, chicos, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Ha sido nuestro primer episodio, es nuestra guaguita. Espero que nos vaya bien. Ahí está nuestra capibarita. Ahí está. Espero que les haya gustado mucho. Me siguen en todas las plataformas digitales como Luz Arriaza y A mí me encuentran como Sergio Vera y van a encontrar en las plataformas a Capibareando Podcast en TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, en todo lado nos encuentran. en todo lado. Eso es todo, chicos. Nos vemos.